Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a tener nuestra clase de biología. Vamos a tener el día de hoy un tema muy especial. Espero que les guste. Muy bien, vamos a ver nuestra clase de bioquímica, ¿sí? En esta primera clase vamos a ver bioelementos y biomoléculas inorgánicas. Es bioquímica 1, luego vamos a tener las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica va a ser la parte de la biología que estudia los constituyentes químicos de las células vivas. Bio, de vida, y química, que se refiere a los componentes químicos, a los elementos químicos y las reacciones y procesos que se van a experimentar en los seres vivos, ¿sí? Ahora, recordemos que un ser vivo está formado por dos, por los bioelementos, que son los elementos químicos que componen a los seres vivos. De todos los elementos químicos que tiene la tabla periódica, los que tienen los seres vivos se llaman bioelementos. Estos bioelementos van a agruparse y van a formar a las biomoléculas. Y estas biomoléculas son las moléculas que componen a los seres vivos. Recuerda, entonces en el caso de química, de los elementos químicos que forman a los seres vivos se les llama bioelementos. Y las moléculas que forman parte también o que interactúan en el ser vivo se llama biomoléculas, ¿sí? Vamos a verlo en el caso de los bioelementos. Los bioelementos, ¿cuáles son? De los 118 elementos químicos que tiene la tabla periódica actual, de todos estos 118 elementos que tiene la tabla, hay solo un porcentaje que tenemos los seres vivos. Entre 27, a lo mucho 27 elementos de esos 118 tenemos los seres vivos. De los 118 elementos químicos, solo 27 tenemos los seres vivos, ¿sí? Hay que recordar. Los bioelementos también se les suele llamar elementos biogenésicos, ¿sí? Que están en la vida, generan vida. Elementos biogenéticos. Se van a clasificar, recuerda esto porque es pregunta habitual, se clasifican de acuerdo a su abundancia, de acuerdo a qué porcentaje se encuentran. Por ejemplo, los primarios o los organógenos es lo que mayor porcentaje se encuentran. Los secundarios o oligogenésicos son los de segundo grado de importancia, y los trazas o oligoelementos, que son los de menor cantidad. Entonces, los elementos químicos, los bioelementos que tienen los seres vivos, se clasifican de acuerdo a la abundancia, a la cantidad de estos elementos en los seres vivos. Bioelementos primarios u organógenos u macroelementos, que así también se les puede llamar a los bioelementos primarios. Estos representan el 99%, ¿sí? El 99% de un organismo vivo. La mayoría de estos presentan 4 elementos que vas a conocer. Primero es el carbono, que está en el 18%, y el carbono es la estructura básica de las moléculas orgánicas. Lípidos, proteínas, aminoácidos, cualquier molécula orgánica tiene que tener carbono. Por eso que cuando uno hace química orgánica se llama la química del carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es la estructura básica, es el armazón base de todas las estructuras. Luego tienes el hidrógeno, que se encuentra en un 10%, y en la mayoría de compuestos orgánicos se encuentra el hidrógeno porque es buen acompañante, se asocia bien con el carbono, y también lo tenemos en la molécula de agua. Luego tenemos el oxígeno en 65%, que es necesario para la respiración, y en la mayoría de compuestos orgánicos se encuentra, y también en la molécula de agua. Acá tienes al bioelemento que se encuentra en mayor porcentaje en los seres vivos, que es el oxígeno. Y por último tienes el nitrógeno, que solo forma el 3% y es componente de proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, mira, la mayor parte del cuerpo, un 65% de nuestro cuerpo, tiene oxígeno. De luego lo sigue el carbono, luego el hidrógeno y luego el nitrógeno, en pequeñas cantidades. Y de ahí vienen otros elementos que los vamos a agrupar. Entonces recuerda, los bioelementos primarios, acuérdate la galletita, se llama CHON. CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los bioelementos primarios u organógenos, CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El de mayor porcentaje, el oxígeno. Recuerda. Luego vemos los bioelementos secundarios u oligogenésicos. Estos elementos van a representar solo el 0.8%. Recuerda que los bioelementos primarios representaban el 99%. Estos representan el 0.8%, ni siquiera el 1%. Tienes el caso del calcio, que es componente estructural de todas las estructuras sólidas que tienen los seres vivos, van a ser representadas o van a tener en su composición calcio. Por ejemplo, está en caparazones, en cuernos, en cáscaras de huevo, conchas marinas, huesos y dientes. En todas esas estructuras va a haber calcio. Además, el calcio participa en la coagulación sanguínea y en la contracción muscular. Para que tus músculos se puedan contraer y para que la sangre coagule, tiene que haber presencia de
calcio. Luego tenemos el caso del fósforo, que es componente de los fosfolípidos, aquellos que forman la membrana celular. El ATP, que es la moneda energética del cuerpo. Recuerda que cuando uno habla de cuánto de energía está gastando en el cuerpo, se habla de ATPs. Y los ácidos nucleicos como el ADN, el ARN, también tienen fósforo. Otro bioelemento secundario es el potasio, que es el principal catión intracelular. Recuerda, esto normalmente viene en preguntas de exámenes de admisión. Principal catión intracelular. ¿Qué es catión? Que presenta carga positiva. Intracelular es que está dentro de la célula. El potasio es lo que más va a abundar en forma de catión de manera intracelular. Para complementar a esto tienes al sodio. El sodio es el principal catión extracelular. Quiere decir que por mientras que dentro de la célula hay potasio, fuera de la célula va a haber sodio. Principal catión intracelular y extracelular. Y los dos van a contribuir a una función conjunta, ¿no? Es la conducción del impulso nervioso y la contracción muscular. Ambos van a apoyar en eso. Luego tenemos el azufre, que es el componente de todas las proteínas. El cloro, que es el principal anión. Si eran catión porque tenían carga positiva, el cloro es el principal anión extracelular. ¿Sí? Anión extracelular. El cloro, recuerda. Catión intracelular, potasio. Catión extracelular, sodio. Anión extracelular, cloro. Profesor, ¿y hay anión intracelular? Sí, el fosfato, que lo vamos a ver después. Fosfato, acuérdate. ¿Sí? Principal anión extracelular, y también se carga del equilibrio hídrico, el ingreso de las cantidades de agua que hay dentro de la célula. El hierro importantísimo porque se encuentra en la hemoglobina, en la mioglobina y en los citocromos. Si tú tienes bajos niveles de hierro, vas a tener una enfermedad porque vas a tener poca hemoglobina. Ahora vamos a detallar en eso. Luego tienes el caso del magnesio, que es un elemento que va a permitir encontrarse en las plantitas. ¿Por qué? Porque el que le da el color verde a las plantas es la clorofila, y la clorofila presenta magnesio. Recuerda, la hemoglobina presenta hierro y la clorofila presenta magnesio. El magnesio también es un cofactor enzimático. ¿Sí? Ahora vemos los bioelementos traza u oligoelementos. Recuerda, los bioelementos primarios eran 99%, los bioelementos secundarios 0.8% y nos queda el 0.2%, poquísimo. Se le llama traza porque eso, porque son una línea delgadita, muy pequeña de estos elementos, pero de igual manera son importantes porque si a ti te falta alguno de estos elementos vamos a tener algunos percances que vamos a ver. En este caso tenemos, en grupo tenemos al cobre. Ahora, hace un ratito yo hablaba que en la sangre hay hemoglobina, y la hemoglobina tiene hierro, que hemos visto en los bioelementos secundarios. La hemoglobina tiene hierro y este está en la sangre. En el caso de los invertebrados no hay sangre, se llama hemolinfa. Escucha bien, hemolinfa. Y la hemolinfa, que tiene hemocianina. Y la hemocianina, ¿qué elemento tiene? Cobre. La hemocianina y la hemoglobina son proteínas de transporte. ¿Qué transportan? Oxígeno. ¿Sí? También le van a dar color a los fluidos. La sangre roja, y en el caso de la hemocianina azul. ¿Sí? En algún medio verdoso se va a notar en algunos también. Luego tenemos el yodo, que es componente de la hormona tiroidea. La glándula tiroides que tenemos acá, que se nota bien desarrollada en el hombre, ¿sí? Por eso se ve la presencia de la manzana, ¿sí? Y en el caso de las chicas, la hormona tiroides, solo cuando hay inflamación de esta es que se va a mostrar. Tienes la hormona tiroxina, la presencia del yodo, que esta regula las contexturas, ¿no?, del cuerpo humano. El cobalto, que se encuentra en la vitamina 2, que se llama cianocobalamina. Este elemento químico va a permitir que se forme la vitamina B12. Al formarse esta vitamina B12 permite que en el cuerpo humano se dé la formación de glóbulos rojos. Para que tú tengas glóbulos rojos en el cuerpo tienes que tener un consumo, de este caso, de esta vitamina. Y esta vitamina, este elemento químico va a permitir que la vitamina B12 ayude en la función de elaboración de glóbulos rojos, que se llama eritropoiesis. Luego tenemos la presencia del flúor, que está en el esmalte dental, ¿sí? en el diente. Y tenemos algunos otros elementos químicos que son pequeños: manganeso, zinc, motileno, selenio, cromo y silicio, ¿sí? Que vamos a tener que tomar en cuenta luego poco a poco. Ahora, si tú en tu alimentación te faltan alguno de estos elementos químicos, alguno de estos nutrientes,
a ti te va a faltar, te va a dar carencia de algo, te va a presentar un tipo de enfermedad que se llama enfermedades carenciales. Carencial, ¿por qué? Porque hay falta de nutrientes en tu alimentación. Vamos a ver qué tipo de enfermedades se presentan por qué elementos. Si a ti te falta calcio, te puede generar una osteoporosis o un raquitismo, ¿sí? Osteoporosis, raquitismo, pero vamos a ver luego. La osteoporosis, mira, el huesito de lo que normalmente era compacto, sólido, se empezaba a desmoronar, hay huequitos y esto como una galleta se puede quebrar, ¿no? Falta de calcio. Hierro, si a ti te falta hierro, la enfermedad que puedes tener es una anemia. Anemia, en este caso por falta de hierro se llama anemia ferropénica, ¿sí? Cuando uno tiene anemia, al faltarle hierro, quiere decir que hay pocos glóbulos rojos, la persona está debilitada. Yodo, si a ti te falta yodo, lo que se va a generar es una enfermedad que se llama bocio simple. El bocio simple es la inflamación de la glándula tiroides que se genera de este tamaño, un bulto enorme, horrible, dificultando funciones de alimentación, ¿no? Luego tenemos el caso del cretinismo. Este es en el caso que la deficiencia de yodo se ha dado en las etapas iniciales de vida. Entonces la glándula tiroides no permite que el niño se desarrolle y hay una deformación durante el niño en su crecimiento, ¿sí? Entonces el niño, como tú verás, está mucho más, no hay desarrollo en tamaño, sí se nota más hinchadito, mucho más gordito, generado por el cretinismo. Luego tienes la falta de flúor, que me provoca caries, que todos ya conocemos. Cobalto, si te falta cobalto, te acuerdas que mencioné la vitamina B12. Si falta la vitamina B12 te da un tipo de anemia, porque el cobalto permite la formación de la vitamina B12 y la vitamina B12 permite la formación de los glóbulos rojos. Si a ti te faltan glóbulos rojos, tienes anemia. Pero si te faltaba hierro, era anemia ferropénica. En el caso de la falta de cobalto es anemia perniciosa por falta de cobalto. Recuerda, anemia ferropénica, falta de hierro; anemia perniciosa, falta de cobalto. Y también tenemos la falta de silicio. Si te falta silicio a una persona adulta, lo que se le puede generar es una osteoporosis o una artritis. Pero también hay enfermedades carenciales por falta de ¿qué cosa? De vitaminas, ¿sí? Vamos a tener en algunos casos que algunas personas en su alimentación no consumen vitaminas, y no consumir vitaminas va a generar que haya enfermedades carenciales. Si a ti te falta la vitamina A, te va a dar xeroftalmia, que son problemas con la vista, por lo que la vitamina A favorece a mejorar la visión. Si te falta vitamina C, te generan escorbutos. ¿Qué es eso? Heridas en la boca, aftas, como dice el odontólogo, ¿sí? Heridas por falta de vitamina C. Si te falta vitamina D, raquitismo. ¿Por qué? Porque la vitamina D, que es la que se fija con la luz solar, por eso que nuestro mayor crecimiento se da en el verano, porque hay mayor presencia de luz solar y el cuerpo está expuesto, permite que se fije calcio y los huesos se estiran. Si falta vitamina D, no hay fijación de calcio, y una persona normal, que el hueso debería estar rígido por la presencia de calcio, va a faltar calcio, y esto va a generar que el hueso no sea fuerte, entonces el hueso se va a inclinar y los niños se van a formar bajitos con piernas dobladas, porque el hueso no permitió su desarrollo fuerte, directo, sino arqueado. Luego tienes la vitamina K. Si te falta vitamina K, hay trastornos hemorrágicos. ¿Por qué? Porque hay baja producción de prototrombina, que va a generar la coagulación sanguínea. Entonces acá hay problemas por falta de vitamina K. Luego tienes la vitamina B1, que es el beriberi. El beriberi es por falta de vitamina B1, por falta de consumo de arroz y otros alimentos, otros tipos de cereales, y se dañan generalmente las extremidades, ¿sí? En el caso de las extremidades inferiores se pierde el movimiento, puede haber trastornos de función nerviosa. Es complicado el caso del beriberi. Y en el caso del peladra también, mira, se causan heridas también en partes del cuerpo. Acá hay daño también. Estas son enfermedades que se presentan por falta de alimentación con vitaminas. Por eso que uno tiene que consumir todo lo que pueda en la alimentación: frutas, verduras, carne. La alimentación más adecuada es la alimentación variada, una alimentación en la que haya carnes, ya sea rojas, blancas, y haya presencia de vegetales variados y frutas variadas. ¿Para qué? Para poder absorber todas estas vitaminas y no padecer de estas enfermedades. Ahora, estos bioelementos lo que me van a formar son biomoléculas.
para algunos también llamados principios inmediatos. Recuerda, es un sinónimo. Biomoléculas, principios inmediatos es un sinónimo. Tenemos dos tipos de biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas no presentan enlaces covalentes, quiere decir que no hay unión entre entre átomos de carbono, entre átomos de carbono, no hay unión entre átomos de carbono. En las moléculas orgánicas, en cambio, hay enlaces covalentes y hay unión carbono-carbono. O sea, la química orgánica es la química del carbono, va a haber cadenas largas de carbono que se van a poder asociar. Las biomoléculas inorgánicas, ¿quiénes son? Tenemos el caso del agua, las sales minerales, los gases como el caso del oxígeno, el dióxido de carbono y algunos ácidos y bases. En el caso de biomoléculas orgánicas vamos a tener los carbohidratos o glúcidos, que son los azúcares que normalmente nosotros lo conocemos así vulgarmente, los lípidos, que son las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Entonces mira, hay dos tipos de biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. Hoy día vamos a ver, aparte de haber visto los bioelementos, las biomoléculas inorgánicas. La principal biomolécula inorgánica es el agua. El agua es el compuesto más abundante que hay en todos los organismos. En tu cuerpo el 65 a 75% de tu cuerpo es agua. Eso quiere decir que no estás gordito, estás inundado. Mentira. Entonces recuerda, el mayor porcentaje de tu cuerpo es agua. Tenemos órganos como el cerebro. El cerebro, casi el 90% es agua. ¿Sí? Animales como la malagua, la medusa, el 95-98% de su cuerpo es agua. Pero también tenemos estructuras como los huesos, los dientes, que tienen menos de 10% de agua. La semilla, menos de 10% de agua. Entonces también va a haber algunas variaciones, pero es lo que más abunda en los seres vivos. Y en la naturaleza, bueno, el planeta Tierra, casi el 75% de las 3/4 partes del planeta Tierra es agua, ¿no? Entonces, la biomolécula más abundante, escucha, la biomolécula más abundante es el agua. La biomolécula inorgánica también es el agua. Recuerda que hay biomoléculas orgánicas e inorgánicas. De todas, la más abundante igual es el agua, recuerda. Ahora, el agua sirve como lubricante, como amortiguador de golpes y humectante, porque va a formar parte de distintos líquidos que tenemos en el cuerpo, el líquido amniótico, el líquido sinovial. Entonces va a haber distintos tipos de líquidos que forman parte del cuerpo y van a estar compuestos de agua, la misma sangre. Biomoléculas inorgánicas. En el caso del agua hay que recordar, es una molécula covalente dipolar. Covalente es por el enlace. Nosotros tenemos enlace entre oxígeno e hidrógeno y el enlace que los une es un enlace covalente. Y dipolar, ¿por qué es? Porque el hidrógeno tiene carga positiva y el oxígeno tiene carga negativa. Entonces va a haber dos cargas. Va a ser dipolar, doble carga. Esto le va a brindar muchísimos beneficios a la molécula de agua. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces la molécula de agua tiene un lado positivo y un lado negativo. Va a ofrecer dos cargas, ¿sí? Recuerda, el enlace que une a los átomos, escucha, enlace entre átomos de oxígeno e hidrógeno se llama enlace covalente, ¿sí? Entre oxígeno y hidrógeno, átomos, escucha bien, y tiene carga positiva y negativa. El ángulo que van a formar los dos átomos de hidrógeno al unirse al oxígeno va a ser de 104.5 grados. Esto hay veces lo preguntan en exámenes, 104.5 grados. Si te preguntan, ¿la molécula de agua es una molécula polar? Sí, verdadero. Profesor, pero acá dice dipolar. Sí, pero es polar, pues, porque tiene carga. Dipolar es porque tiene dos cargas. Entonces recuerda, la molécula de agua es una molécula dipolar, es polar. La molécula de agua presenta bajo peso, ¿sí? Tiene bajo peso molecular, por ello puede estar en estado gaseoso. Por eso que la molécula de agua puede presentar los tres estados, ¿no? Y el estado gaseoso mayor aún por la presencia de este bajo peso molecular. Vamos a ver ahora la unión entre estas moléculas de agua, porque recuerda que acá tienes el oxígeno y el hidrógeno, que son los átomos, y los tres ya me forman el H2O, que es la molécula de agua. La molécula de agua se van a mantener unidas por medio de un enlace que se llama puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno es el que permite la unión entre moléculas. Recuerda, en el caso de átomos, es enlace covalente. Átomo de oxígeno, átomo de hidrógeno se unen por enlace covalente. En el caso de las moléculas de agua, el enlace que las une es el enlace llamado
puente de hidrógeno, donde se une el oxígeno con el hidrógeno. La carga negativa con la carga positiva se atraen. Entonces acá va a haber unión. Como estás viendo, esta molécula de agua se está pudiendo unir hasta con 4 otras moléculas de agua. Vamos a ver algunas características, ¿no? La naturaleza dipolar, que tenía carga positiva y carga negativa. ¿Qué propiedad me permite cumplir? Primero, la elevada constante dieléctrica. ¿Qué es esto? Es la capacidad para desestabilizar moléculas polares y mantenerlas separadas. ¿Esto cómo se entiende? Por medio de la función. El agua, la molécula de agua, nosotros le llamamos que es disolvente universal. Tú echas agua, le echas sal, mueves, y el cloruro de sodio, que es la sal, se disuelve. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio es cloro y sodio. El cloro es negativo, el sodio es positivo. Y como la molécula de agua tiene cargas positivas y cargas negativas, va a permitir que esto se disocie, se separe. Por eso que la molécula de agua es disolvente universal. Por eso tiene función disociador. Permite la separación de una sustancia iónica, que se separen en positivo y en negativo. ¿Por qué? Porque la molécula de agua, como hace un ratito les mostraba, al presentar carga positiva y carga negativa, va a permitir que en ambos se dé la separación. Entonces, esta constante dieléctrica es por lo que presenta las dos cargas. Luego hay una naturaleza que es la de cohesión molecular. Estos puentes de hidrógenos, que son los enlaces que van a tener las moléculas de agua, es un enlace que aparentemente es sencillo y frágil, pero va a presentar bastante adhesión. Es bien complejo separar moléculas de agua. Este enlace puente de hidrógeno también se encuentra en la molécula de ADN. La molécula de ADN, que tiene forma de escalera de caracol, se debe también a esto, ¿sí? Entonces recuerda, la cohesión molecular es debido a los puentes de hidrógeno. Por eso que se permite la adhesión. Y esta adhesión y esta elevada tensión superficial que va a tener, lo que pasa es que esos puentes de hidrógeno van a formar una capa que es difícil de romper, como te decía. Tú has debido ver, por ejemplo, la lagartija Jesucristo. Si no la vas a buscar, es una lagartija que tiene sus patitas son palmeadas y le permite caminar sobre las lagunas. ¿Y es por qué? Porque se ha formado una tensión superficial, una capa. Hay insectos que pueden caminar sobre superficies de agua porque hay esta tensión superficial formada por los puentes de hidrógeno. Esta adhesión y esta tensión superficial van a permitir que se cumpla una función, que es la capilaridad. Un árbol muy grande, desde la raíz hasta las hojas en la parte superior, le permite transmitir el agua. ¿Por qué? Por capilaridad. Las moléculas de agua, por medio de los puentes de hidrógeno, se unen y pueden ir subiendo para ser llevadas. Lo otro es el elevado calor específico, porque hay elevada capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque la molécula de agua absorbe el calor sin elevar rápidamente su temperatura. Para nosotros hacer absorción, en este caso, nosotros tenemos ejemplos como el del lago Titicaca, que tiene función termorreguladora. En nuestro cuerpo también, ahora lo voy a explicar. En el caso del lago Titicaca, el sol irradia Puno todo el día y la temperatura en Puno debería ser mucho más fría, pero como el agua tiene función termorreguladora, en la noche libera ese calor y la temperatura en Puno es baja, pero debería ser mucho más baja si no hubiera la presencia del lago Titicaca. En nosotros también sucede igual. Como nuestro cuerpo está formado en gran cantidad de agua, cuando nosotros hacemos mucho ejercicio empezamos a transpirar. ¿Para qué? Para que nuestra temperatura vaya bajando, ¿sí? Permite, cuando el cuerpo elimine rápidamente el exceso de calor, evaporando agua, en el caso de nosotros transpiración. La densidad en estado sólido o líquido. Bueno, nosotros vemos que el hielo flota. ¿Por qué? Porque es menos denso que el agua cuando está en líquido. O sea, cuando el agua está en sólido, que el hielo como le llamamos, tiene menor densidad que el agua líquida. Y esto se debe a esta cohesión de los enlaces de los puentes de hidrógeno. Y termoaislante sería porque evita el enfriamiento de aguas profundas. Uno puede ver que en algunos sitios del planeta donde hace mucho frío se forma una capa de hielo, pero por debajo hay agua que está fría, pero no llega a congelarse. O sea, el ambiente, hay que recordar que esa capa de hielo se forma porque el ambiente está muy frío, pero está tan frío que forma hielo, pero lo aísla el frío, la temperatura la aísla, por eso que la parte de abajo no se convierte en hielo, porque si no todo debería ser hielo. Entonces esas son las funciones que tiene la molécula de agua, ¿no? En el caso de la biomolécula de agua: disolvente universal, disuelve casi todo; disociador, permite la separación; capilaridad, como en los árboles, para poder llevar
desde la raíz hasta las partes altas de las hojas el agua, capilaridad, termorregulador porque regula la temperatura y termoaislante porque aísla la temperatura de un lugar a otro. Otro ejemplo de termoaislante serían las casitas hechas por los esquimales, ¿no? El iglú, una casa de hielo, hay una temperatura afuera y una temperatura interna adentro, entonces va a funcionar como termoaislante. Otro tipo de biomoléculas inorgánicas que vamos a ver son las sales minerales. Las sales minerales están compuestas por un metal y por un radical no metálico. Se encuentran disueltos en líquidos celulares y lo que van a hacer es mantener el equilibrio osmótico. Ahora, estas sales van a formar estructuras, ¿como cuáles? Como por ejemplo el queratinato de calcio. Queratinato. Las sales van a formar estructuras rígidas luego, ¿no? Por ejemplo, esto se encuentra en el pico de las aves, y el pico de las aves no es frágil, no es una estructura que presenta cierta dureza. El carbonato de calcio, que se encuentra en cáscara de huevos y conchas de moluscos, ¿sí? Calcio, también hay acá el calcio, mira, se encuentra en sales. Nitratos y fosfatos, que también es otro tipo de sal, y esta se encuentra en el guano de las aves, ¿sí? Luego tenemos el quitinato de calcio, calcio nuevamente, que se encuentra en el exoesqueleto de los artrópodos, que te decía, cuando tú pisas un artrópodo, uno al pisarlo suena que lo estás quebrando, porque en los artrópodos hay un exoesqueleto, por eso que cuando pisas una cucarachita, la cucaracha suena crack, le estás quebrando el esqueleto, y ese esqueleto está hecho de una estructura rígida, que es quitinato de calcio. Luego viene la hidroxiapatita, que está en nuestros dientes, que es la forma en la que el calcio se encuentra en los dientes. El fosfato de calcio, que se encuentra en los huesos de todos los vertebrados. Y estos son todas las sales que presentan los seres vivos. En la mayoría de ellos había calcio, acuérdate, calcio. Biomoléculas inorgánicas. Acá está el caso de los ácidos y las bases. Para esto se utiliza una escala de medición que se llama pH. Si la sustancia se encuentra menor de 7 se dice que son sustancias ácidas. Y si la sustancia se encuentra más que 7 se llama sustancia básica o alcalina. Y cuando está en 7 es neutra, ¿sí? Acá por ejemplo en pH 4 mueren todos los peces, en pH 5 mueren los huevos de rana, renacuajos, cangrejo de río y efímera, son pHs ácidos. Y comienzan a morir las truchas arcoíris en el pH 6. Quiere decir que los seres vivos van a recibir ciertas escalas de pH. Por ejemplo, veamos casos del ácido de las baterías, que si a ti te cae ácido de batería sobre la ropa le hace hueco, tiene pH 0. El ácido sulfúrico, que se encuentra en este caso en algunas sustancias, como el que utilizamos para limpiar el baño, tiene pH 1. El jugo de limón, vinagre, tiene pH 2, es ácido. Jugo de naranja, bebidas gaseosas, tienen pH 3. La lluvia ácida, que es producto de la contaminación, tiene un pH de 4.2 a 4.4, haciendo daño a las estructuras donde cae. Lagos ácidos, 4.5, por la lluvia ácida. Las bananas, el plátano tiene pH 0.5, 5.3. La lluvia limpia, una lluvia normal, tiene pH 5.6. Mira, por culpa de la contaminación, cuánto de pH ha variado. Un lago saludable también tiene pH 6.5, es casi alcalino. La leche tiene pH 6.5, 6.8, casi neutro, y para llegar luego alcalino. Y en pH 7, ¿quién está? El agua pura, que es un pH neutro, intermedio. Luego vienen los pHs alcalinos, los básicos. El agua de mar y los huevos tienen pH 8. El bicarbonato de sodio, de soda, pH 9. La leche de magnesia, pH 10. La leche de magnesia generalmente cuando uno tiene acidez en el estómago, o sea, quiere decir que hay ardor estomacal, la receta es tomar leche de magnesia. Y la leche de magnesia que tiene es una base. O sea, si tú tienes un ácido que genera daño y tú lo tienes que contrarrestar, lo tienes que contrarrestar con una base. Por eso que los ácidos se contrarrestan con las bases. El amoníaco, el agua jabonosa, los blanqueadores, el limpiador de líquido para desagüe, que ya también es muy pero muy básico. Entonces, las biomoléculas inorgánicas pueden haber ácidos y bases. Muy ácido, menor que 7, llegando a 0. Muy básico, pasando de 7 y llegando a 14. Ahora, va a haber una sustancia que se llama buffer o buffer, si lo quiere decir, que es un amortiguador. Son sustancias que van a impedir que haya cambios bruscos entre acidez y basicidad de los fluidos corporales. También se les suele llamar tampones. Entonces, un buffer, un amortiguador, tampones. Ahora, esto sucede dentro de la célula.
Entonces dentro de la célula se tienen que contemplar dos cosas, que puede haber tampones intracelulares como el fosfato y la hemoglobina, y tampones extracelulares como el bicarbonato y la albúmina, que está en la sangre. Acuérdate, el fosfato, ya te lo había mencionado, es el más abundante catión intracelular. La hemoglobina, que es una proteína, un pigmento respiratorio también, que da el color a la sangre y permite el transporte de oxígeno. Entonces estas son sustancias que evitan cambios bruscos de pH dentro de la célula. Luego tenemos a las biomoléculas inorgánicas que nosotros llamamos gases. Ahí tienes el caso del oxígeno, CO2, el nitrógeno, que es el más abundante de todos, el hidrógeno, el metano y el amoníaco. El oxígeno proviene de la fotosíntesis. Es usado para generar energía en la respiración celular. Acá hay que recordar algo. Si te preguntan de dónde se obtiene el oxígeno, hay algunos que en la clave a propósito te ponen CO2. Y como uno ve O2, dice O2. No. Recuerda que el oxígeno que nosotros respiramos se obtiene de la ruptura de la molécula de agua. Cuando las plantas realizan fotosíntesis, por eso dice proviene de la fotosíntesis, las plantas van a romper la molécula de agua. Y al romper la molécula de agua, lo que van a obtener son hidrógenos y oxígeno. Ese oxígeno la planta lo libera, por eso que las plantas son las que van a generar la mayor cantidad de oxígeno junto con las algas. Las algas es cierto que en mayor cantidad que las plantas, pero son las dos que van a liberar oxígeno. Recuerda, el oxígeno que nosotros respiramos se obtiene de la ruptura de la molécula de agua en la fotosíntesis, ¿sí? Y esto se utiliza en la respiración celular. Luego tienes el CO2, que es un desecho de la respiración, porque cuando tú haces esto, ingresa oxígeno a tu cuerpo, pero cuando tú haces esto, sale CO2, que es un desecho, que también es el gas que es eliminado por los carros y las industrias y nos trae grandes problemas porque causa el efecto invernadero, ¿no? Pero así como es un desecho y nosotros creemos que no sirve, también va a ser importante en qué caso, que el CO2 va a aportar los carbonos para la formación de las moléculas de glucosa. La fórmula de la glucosa es C6H12O6 y la glucosa es la principal fuente de energía en nuestra alimentación. Casi todo lo que nosotros consumimos lo podemos doblar o desdoblar internamente en nuestra célula a partir de glucosa, que va a generar energía. Entonces vamos a tener en este caso que el CO2, así como es un contaminante, va a servir para dar los carbonos para que se formen las moléculas de glucosa. El nitrógeno, ya te lo había mencionado, se va a encontrar en mayor cantidad en la atmósfera, pero nosotros no asimilamos nitrógeno. Lo tiene que fijar el nitrógeno, una bacteria o algunas plantas lo logran fijar en el suelo, y nosotros cuando consumimos las plantas obtenemos por medio de proteínas. Entonces esos son los gases que vamos a ver. Ahora, ¿cómo es la relación entre oxígeno y CO2? Mira, cuando tú respiras entra O2, y cuando desechas, inspiras, entra CO2, expiras, sale CO2, son partes de la respiración. Y cuando la planta hace fotosíntesis sucede al revés, la planta que absorbe CO2, el contaminante que hay en el ambiente, CO2, y con ese CO2 la planta luego va a fabricar sus nutrientes, pero la planta también va a liberar oxígeno. Recuerda, el oxígeno se obtiene de la ruptura de la molécula de agua en la fotosíntesis, y el CO2 en la misma fotosíntesis va a aportar los carbonos para que se forme la glucosa. Y en la respiración, recuerda, ese oxígeno nosotros hacemos que ingrese y eliminamos el CO2, es un desecho de la respiración. Bueno, espero que les haya agradado la clase, les mando un abrazo grande y recuerda, quédate en casa, ¿sí? Quédate en casa, nos vemos.